que yo presente al maestro Celorio no requiere de grandes presentaciones. De alguna manera todos ustedes saben quién es Gonzalo Celorio. Bueno, solo diré que fue mi querido ex jefe director de esta facultad y que vivimos una época que creo que ya quedó como una impronta y por otro lado como un lazo de unión entre todos los que trabajamos contigo en esa época. Gonzalo, muchas gracias por estar aquí. Gonzalo quiere que ante todo conversemos con él, que seamos nosotros quienes él sabe más o menos, ¿no? Lo que hemos trabajado en el seminario, no ha leído los textos teóricos, qué bueno, ¿verdad? Porque desde otra perspectiva él nos podrá dar su punto de vista sobre lo que es una novela autobiográfica y una autobiografía. Y creo que Gonzalo conoce autobiografías, de cierta manera su autobiografía está aquí, pero Gonzalo ha acudido a cantidad de recursos para darnos esta entrañable novela familiar y personal. Le comentaba a Gonzalo que yo quisiera partir, para que iniciemos la conversación con él, de la manera como él termina el texto, porque me parece que es un disparadero para que nosotros intervengamos de acuerdo con las cosas que hemos discutido aquí en el seminario, ¿no? Me voy a permitir leer, Gonzalo, al final, casi me pongo a chillar, además porque estos días han sido, pues días que hemos hablado mucho de Cuba, ¿no? La literatura tanto española como hispanoamericana, y bueno, pues al recorrer estas páginas donde tú haces muchas reflexiones al respecto de la vida de los escritores, de todas las transformaciones que lleva a cabo la Revolución Cubana, pues no deja uno de sentir nostalgia, sobre todo una generación como la nuestra que apostó muchísimo de nuestra vida por ello. Dice Gonzalo en el último párrafo: antes de pensar en la estructura de la obra, antes de determinar si el relato familiar debía entreverarse con la crónica de los viajes que hice a Cuba hasta que la tía Rosita murió, antes de definir las voces narrativas y decidir que fuera la novela misma a la que tantos datos le proporcioné, la que me contara a mí, su escritor, la historia de las generaciones que me antecedieron, un danzón me regaló su nombre, 3 lindas cubanas. Ya con el nombre, ¿cómo no escribir lo que en el nombre mismo se cifraba? Bien, empezaría por la primera frase de este párrafo, no frase, oración, ¿verdad? Frase más bien, porque antes de pensar, aquí está el infinitivo, antes de pensar en la estructura de la obra, yo quisiera que nos platicaras de la estructura de la obra, Gonzalo, y ya a partir de eso los compañeros, hay alumnos de maestría, alumnos de licenciatura y Horacio doctorado, ¿sí? Entonces, ¿cómo pensaste la novela? ¿Qué papel jugó la memoria? ¿Cómo deslindarías tú lo autobiográfico de una novela autobiográfica? Antes de empezar a responder, quiero agradecerte mucho, Estela, esta invitación, porque generalmente un lector se puede imaginar al escritor, pero no siempre se tiene la posibilidad como escritor de conocer a los lectores, que pues siempre son fantasmas que se desdibujan en la apreciación que puede tener un escritor. Por otra parte, quiero decir que en mi opinión el escritor es la persona menos autorizada para hablar de su propia obra, no porque no la conozca mejor quizás que el lector, pero no es objetivo en primer lugar, y en segundo lugar es el único de los posibles lectores que no ha tenido nunca la oportunidad de leer la obra de una manera fresca y de una manera espontánea y de una manera presuntamente objetiva, porque pues, uno conoce todo el andamiaje, conoce todos los borradores,
conoce incluso lo que se escribió y que quedó finalmente desechado. De manera que es muy difícil para un escritor hablar de su obra, pero no nada más es muy difícil, creo que es bastante inútil, porque en última instancia este es un proceso de objetivación y en el momento en que la novela está publicada de alguna forma pues deja de pertenecerle al escritor. Y yo siento que eso me ocurre en las novelas que yo escribo, que pues de alguna forma las exteriorizo y opera en mi caso un proceso de exorcismo, porque yo, por lo menos en lo particular, pero creo que ese es el punto de partida de casi toda creación novelística, parto de un conflicto que no se puede resolver en el transcurso de una sobremesa y que uno tiene que navegar durante muchas páginas para poder de alguna forma cifrarlo y exorcizarlo. No resolverlo, porque yo creo que la novela no resuelve el conflicto que motiva su escritura, pero que la novela pues, no es utilitaria, no es pragmática. Qué bueno que no lo sea. La novela es, pues es un lujo porque es absolutamente innecesaria. Es decir, yo creo que el arte es innecesario y en ese sentido está su grandeza y está su valor. El conflicto que yo tenía para escribir esta novela es que, creo que aquí lo pongo también explícitamente, es que cuando alguien me hablaba bien de Cuba yo adoptaba una posición crítica y cuando alguien la criticaba yo salía en su defensa de manera muy vehemente porque tenía un conflicto que tuve que resolver a lo largo de muchos años y de muchas páginas escritas. Un conflicto que tenía que ver con el amor que le profesaba a Cuba, con el impacto que su revolución había tenido en nuestra generación. No se puede entender el movimiento estudiantil del 68, por ejemplo, que tanto nos transformó en muchos sentidos, más allá del meramente político, sin el antecedente de la revolución cubana. Sin embargo, a lo largo de los años, pues fui sufriendo un desencanto con respecto a la propia revolución, no precisamente con respecto a Cuba o a los cubanos, sino a todo un proceso que dejó de corresponder a mis expectativas. Y aquí pues pueden ocurrir dos cosas. Una, que el que haya cambiado sea yo, es lo más posible, lo más probable, porque más bien lo que ocurre es que quien no cambió fue Cuba, porque cada vez que uno va a un país más o menos siente que es un país distinto, cada vez que uno va a una ciudad se asombra de los cambios, de las modificaciones, aquí estaba tal cafetería y ahora ya no está. Cuando uno transcurre por su propia ciudad, los cambios son muy notables y lo que me pasaba a mí cuando iba a Cuba es que no cambiaba, que siempre era la misma, y evidentemente el que cambiaba era yo, y entonces doy cuenta también de esa transformación mía, porque es una novela que va en un arco que va de la gran ilusión por la Revolución Cubana, de la gran admiración, a una actitud cada vez más crítica, más escéptica y más desencantada. Entonces, dicho esto, pues yo empecé a escribir esta novela, porque eso sí lo puede saber el escritor y nunca el lector, cuáles son los antecedentes y cuál es la genealogía de la escritura. Y eso sí lo puedo contar, y nadie lo podría contar más que yo. Y es el hecho de que yo empecé a escribir sobre estos aspectos, estos fenómenos, como quien ahorra en centavos para después poder tener una cuenta en pesos. Es decir, yo iba depositando pequeños textos sobre Cuba, sobre mis tías, pero desde hace muchos años. Esta novela ya también tiene su propiedad, es una novela que se publicó hace casi 8 años, 7 años y medio. Yo publico una novela cada 7 años, soy un escritor muy lento, muy moroso, ya está a punto de salir una cuarta novela que se llamará
El metal y la escoria, en homenaje a un poema de Borges. Y esta novela yo no la he vuelto a leer porque cuando se cumplió este exorcismo, pues yo ya resolví el conflicto, no porque el conflicto se haya resuelto en la novela, pero ya no me pertenece. Es decir, ahora cada vez que alguien me habla de Cuba, yo le doy una recomendación bibliográfica. Le digo, esto es lo que yo pienso. Y quizás la prueba más fehaciente de esto es que desde 2005, sí, no he vuelto a Cuba. Yo hice cerca de 40 viajes a Cuba, pero desde el 2005, cuando fui ya a hacer las últimas precisiones que tenían que ver con nombres de calles, con formas de hablar, qué sé yo, y también para presentarles los borradores a 3 cubanos, amigos míos, a quienes respeto mucho, como Zenel Paz, Leonardo Padura y Arturo Arango, para ver qué me decían ellos de la novela. Se decepcionaron mucho de ella y yo ya no volví a Cuba. Es decir, el asunto está cicatrizado, pero para eso tuve que escribir pues una novela que me llevó mucho tiempo y que no es una novela tan breve como lo que yo suelo escribir, porque yo cuando escribo una novela me siento como un miniaturista teniendo que pintar un mural, y es algo bastante complicado para mí, por lo menos, ¿no? Ahora, pues yo empecé a escribir esto de una manera muy poco organizada, escribía textos breves que iba allí ahorrando, pero de buenas a primeras me di cuenta de que ya tenía yo una cierta cantidad de ahorros en esa cuenta, y ya me propuse pues darle formalidad y continuidad. Y no sabía cómo la iba a estructurar, empecé a escribir pues de esta manera más bien espontánea. Y efectivamente el nombre fue importante porque Tres lindas cubanas es el nombre de un danzón de Eugenio María Romeu, Antonio María Romeu, perdón, que fue un danzón que se compuso en el año de 1923, que es el año en que mis padres se casaron. Y entonces, bueno, pues pensé que ya tenía con el nombre la novela de alguna forma pergeñada, o que ya me sentía pues, preñado de la novela misma. Entonces, no era fácil determinar una estructura a priori. Lo que es cierto es que en esta obra, y yo le sigo llamando novela, se combinan pues varios registros escriturales. Por un lado hay una crónica de viajes, es obvio, ¿no? Y una crónica de viajes pues tiene que estar escrita en primera persona, no entiendo una alternativa para escribir una crónica de viajes. Y obviamente pues está escrita en un tiempo muy presente, ¿no? Está escribiéndose lo que se fue viendo. Se podría escribir una crónica de viajes muy retrospectiva, de hecho yo fui muy retrospectivo porque pues estoy relatando en el año 2000 y pico viajes que hice en el año del 70 y tantos, es decir, 30 años después, antes. Pero están narrados en términos muy puntuales, como si estuvieran realizándose casi en presente. De forma tal que la primera persona y el tiempo presente, aunque sea un pretérito muy inmediato, bueno, ya me dio una línea, pero esa línea no era suficiente como para contar la historia de la familia. Yo no conocía la historia de la familia tan pormenorizadamente, había hecho investigaciones, había viajado muchas veces a Cuba, conocía obviamente a estas 2 tías, a este primo que vino a México y que se casó con mi hermana y que se mataron en un accidente automovilístico, bueno, pues todo eso. Pero entonces, la verdad se me ocurrió una idea que yo creo que es una buena idea y es una buena aportación, que es
darle yo a la novela una serie de datos, y eso es lo que digo al final, como para que la novela misma los fuera procesando en una especie de trabajo de verosimilitud y que me revelara aquello que yo no sabía. Y entonces utilicé la segunda persona, porque la historia familiar, pues a mí siempre me la contaron, y siempre me la contaron obviamente en segunda persona, es que tu abuela, es que tu tía, es que tú, ¿no? Y entonces yo empecé a utilizar esta segunda persona como si fuera la novela misma, o esa voz narrativa más omnisciente, digamos, que me contara a mí cómo había sucedido todo eso. Y entonces hay una clara diferenciación que a mí me parece muy importante entre lo que me cuentan a mí y lo que yo cuento. A mí me cuentan todo aquello de lo que no fui testigo presencial, porque no lo podría yo contar en primera persona si no lo viví. Y esa es una diferencia, yo creo que muy clara en la estructura. Esta segunda persona me cuenta a mí lo que yo no presencié, aquello de lo que sé. Yo no puedo escribir en primera persona cómo me engendró mi padre. Y eso, bueno, en el primer capítulo digo que mi padre, o me cuentan a mí, esa novela, que mi padre me engendró en el Hotel Roosevelt tal día, Bueno, obviamente que eso tampoco lo puede saber la novela, pero la novela lo que tiene es un proceso de articulación, de verosimilitud, que va compaginando todos los datos que yo le proporcionaba, pero lo más importante no es que compaginara esos datos, sino lo que a mí más importante me parece es que me revelara, precisamente por los datos que yo le daba, los datos que yo ignoraba. No sé si soy claro. Es decir, yo por ejemplo nunca pude sospechar que mi abuela hubiera tenido un amante santero, además, qué cosa tan inverosímil. Pero yo le di a la novela una serie de datos, y cuando me doy cuenta estoy oyendo la voz de la novela que me está revelando eso. Tampoco sé si sea cierto, la verdad, pero en términos de un discurso narrativo, eso es absolutamente verosímil, y lo inverosímil sería que no hubiera ocurrido. Y ese proceso de articulación pues tiene que ver, sí, con los datos autobiográficos o biográficos que uno conoce, pero también con la ficción, porque en última instancia es la novela la que me va armando ficcionalmente una serie de datos que yo no conocía. Me parece que en ese caso la novela también cumple no nada más con una función de exorcismo, sino con una función de revelación, ¿no? Y esto me pareció muy importante. Ahora, sí tuve que hacer un esfuerzo de memoria para reconstruir muchos pasajes con la memoria y con los propios documentos, porque un escritor siempre está escribiendo, ¿no? Uno siempre tiene su libreta de notas y va apuntando y va haciendo estos bosquejos, y si uno viaja, bueno, pues por eso están estas estampas ahí que se meten muy breves, que son como el cuaderno de notas del que va escribiendo, ¿no? Y sí, pues tengo mis agendas, mis cuadernos, mis diarios de viaje, y todo eso lo fui articulando. Hay también algunos documentos que recibí, como esta especie de autobiografía de la tía Rosita, pero que está muy modificada, porque pues, yo la tuve que rehacer realmente, pero sí me dio datos. Hay textos que parecen que son documentales y que son inventados, como la carta de la tía Anita, cuando habla de la muerte de Hilda, su compañera. Esa la escribí 35 veces hasta que empecé realmente a sentir que la que me escribía era la tía y no yo el que la escribía. Es decir, que yo era el destinatario de esa carta y no su escritor. Y pues sí, muchos elementos de ficción que son como una especie de amalgama o de cemento que va uniendo unas partes con otras. Y otras porque son más literarias que la realidad, ¿no? Por ejemplo, mi abuela no se llamaba Antonia, se llamaba Virginia,
pero como así también se llama mi mamá y también mi hermana, ya 3 Virginias, eso que lo maneje García Márquez, ¿no? Yo no podía trabajar con 3 Virginias al mismo tiempo, y además esta abuela de la que yo hablo, caray, parece que se me hubiera llamado Antonia, que es un nombre mucho más fuerte, sobre todo en una mujer, ¿no? Sí. Más que Antonio, quizás. Mi abuelo no se llamaba Emeterio, se llamaba Benito, pero Benito es un nombre espantoso, porque, en mi opinión, porque perdió, no se llama Benito, porque perdió una sílaba en su tránsito de latín al español. Benedicto es un nombre muy fuerte, y Benito se volvió un diminutivo, ¿no? Además, trabajar con un Benito, con tantos diminutivos que uno puede usar, pues se vuelve todo cacofónico. En alguna ocasión, con mis hermanos, saqué yo unas fotografías que tenía, y una de mis hermanas dijo: ¡ay, este es la abuela Antonia! Yo dije: ya ganó la literatura. No le dijo la abuela Virginia, ganó la literatura, ya esta abuela se llama Antonia, como Emeterio se llama el abuelo y no Benito. Bueno, cosas de ese tipo que son mínimas, pero que son reveladoras también de una serie de elementos diccionarios. Por ejemplo, bueno, pues yo aquí cuento muy minuciosamente el primer viaje, pero hice 40 viajes, no voy a contar los 40 viajes porque son muy repetitivos. Entonces, bueno, tuve que fusionar muchos viajes en uno solo y luego omitir muchos e inventar otros, es decir, con los elementos que tenía, para que finalmente el discurso fuera consistente y fuera eficiente, según yo, no sé, eso lo tendrá que decir el lector, ¿no? Finalmente, bueno, pues la novela aquí está, y pienso que es una novela. Y ya con esto yo voy a terminar y a ver qué me dice. ¿Por qué pienso que es una novela? En primer lugar, porque creo que la novela es el género más dúctil que hay entre todos los géneros literarios. La novela es un género que admite en su seno pues a todos los demás géneros, cosa que no ocurre con los otros géneros, que son más celosos de su espacio y de su taxonomía, digamos, ¿no? Yo creo que la novela en el siglo XVIII empezó a sufrir lo que Carlos Fuentes llamó una especie de anorexia literaria, porque pues por todos los elementos neoclásicos y academicistas, la novela se hizo un género puro, cuando la novela es un género verdaderamente impuro. Yo creo que es un género obeso, es un género gordo, es un género que come de todo, ¿no? Es un género en donde caben los cuentos u otras novelas, como ocurre en el Quijote, donde cabe también la reflexión ensayística, donde cabe la crónica de viajes, donde cabe la saga familiar. Y yo creo que el sentido de novela es lo que permite precisamente aglutinar estos elementos que son disímbolos, porque pues sí, esta es una crónica de viajes, también es un ensayo sobre la literatura cubana, es un ensayo político, es un testimonio político, y es pues una saga familiar. Lo que une todos estos elementos que pertenecerían quizás a otros géneros, pues es precisamente una concepción novelística, que es lo que los aglutina. Y en alguna ocasión, cuando fui a presentar esta novela a Aguascalientes, si no me acuerdo, un académico de allá, un hombre muy talentoso, llamado Felipe San José, que presentó esta obra, dijo: bueno, muy bien todo, pero esto no es una novela. Así como le dijeron a Unamuno, ¿no? Entonces ya me le di bola, esto no es una novela, porque bueno, pues está aquí, es una autobiografía. Y entonces yo le dije después: bueno, yo sí quiero hacer una aclaración. Aquí el señor Felipe San José dice que es una autobiografía, pero yo quiero decir que soy hijo único, que nunca he ido a Cuba y que mi madre era argentina. O sea que no, muy desconcertado. Digo: sí, no puede ser. Digo: bueno, ¿qué tal si eso hubiera sido? Si eso hubiera sido, entonces la novela sí sería novela. Si realmente yo no fuera hijo de el 11º hijo de una familia de 12, y si mi madre no hubiera sido cubana, y si yo no hubiera ido a Cuba, esto entonces sí sería novela. ¿Cuáles son las características intrínsecas, no extrínsecas,
para juzgar si una cosa es una autobiografía o es una novela. Me parece que habría que determinar intrínsecamente cuáles son las características de una novela y cuáles las de una autobiografía. Qué bueno que tú das este curso, porque yo no lo podría dar, porque no sé realmente cómo responder a esto. Yo estoy seguro de que En busca del tiempo perdido es una novela, pero es una novela escrita en primera persona, donde hay una relación absolutamente autobiográfica, y sin embargo, pues esto no es el Ulises criollo, es una novela. Y el Ulises criollo es una autobiografía. ¿Por qué? Está la doctora Treviño especializada en eso, para aclararnos y decir, no, lo que pasa es que aquí hemos estado estudiando textos que abordan, ¿no?, el género autobiográfico, textos teóricos, ¿no?, donde hay estos deslindes, ¿no?, entre autobiografía y novela, y también muchos problemas. Ya lo creo. Yo creo que uno de ellos por lo menos a mí, yo no quiero hablar por los demás, me ha costado trabajo, ¿no?, finalmente aceptar, ¿no?, que aun cuando sea una autobiografía, la ficción siempre estará presente. Claro. Sin embargo, desde el momento en que el autobiógrafo, el novelista, se plantea de qué manera va a estructurar eso que se llama autobiografía o novela, pues ya hay una recurrencia, ¿no?, a un elemento de organización ficcional. Sin embargo, también lo que hemos aprendido es la cuestión de los pactos, ¿no? Los pactos de verosimilitud, en el caso de, tú lo has reiterado para que fuera verosímil este texto, en fin, y el pacto de veracidad al que apela la autobiografía, ¿no? Tal vez yo empezaría, Gonzalo, tú como académico, porque esta es una pregunta que le hago a todo el que ha venido aquí, no para desafiarlo, sino más bien para tratar de entender yo mi disertación en torno al género autobiográfico y al género novela. ¿Qué diferencia existe para ti entre veracidad y verosimilitud? Digo, tú como académico de la lengua tendrás una acepción registrada en un diccionario, en el de la Real Academia, o tal vez no, o tal vez la acepción que con tus lecturas, el conocimiento del diccionario le das. Con eso yo empezaría. ¿Hasta qué punto crees lo de los pactos? Si tú acabas de decir claramente, vino Rafael Ole hace 15 días, no, ya un mes, hace un mes, ¿no? Ya en efecto dijo. Ulises criollo es una autobiografía, aunque de repente se le ponga la etiqueta de novela o de memorias, es una autobiografía, ¿no? Porque es que Rafael fue mi alumno. Por eso coincidimos. Entonces yo te preguntaría, empezaría por eso, si para ti hay una diferencia entre veracidad y verosimilitud, y la segunda, para que empiecen los demás, si te molesta que yo te haya dicho es una novela autobiográfica, o sea, no molestarte en el sentido de ay Blanca, estás mal, no, sino el adjetivo acompañando al sustantivo, si es pertinente, no. Empiezo por lo primero. Yo creo que la veracidad siempre, en cualquier discurso, es relativa. Porque el discurso que refleja la presunta verdad no deja de ser algo distinto a la verdad que pretende reflejar. Es decir, no hay una relación de identidad, hay un discurso. El discurso siempre implica una apreciación, una interpretación de lo ocurrido, y en esa interpretación se cuela siempre una subjetividad, una apreciación personal, pero eso no nada más en el discurso humanístico, también en el discurso científico. Como se dice a partir de Bachelard, la realidad no habla, hay que interrogarla, y ese es el mecanismo que utiliza la ciencia contemporánea, porque la realidad no habla per se, uno tiene que interrogarla, y lo que está midiendo es
la respuesta que esa realidad da a las preguntas que le formulamos, pero no existiría la posibilidad de apreciarla o de medirla o de verla o de aprehenderla si no fuera por el sistema de interrogación que nosotros le planteamos a esa realidad. Entonces, bueno, nunca hay una objetividad absoluta, ¿no? Ni en el discurso científico, menos aún en el discurso humanístico. Yo creo, con mi queridísimo maestro don Edmundo O'Gorman, que la interpretación de los hechos históricos, por ejemplo, siempre implican la imaginación. O'Gorman tiene un extraordinario aforismo, de los que yo publiqué en un librito, que decía: el oficio del historiador no es otro que iluminar con la imaginación, las zonas oscuras del pasado. Cuando algún autor muy apreciado, un historiador, cuyo nombre evitaré ahora, le entregó a O'Gorman un gran libro que implicó una gran investigación, y le dijo: doctor O'Gorman, todo lo que digo en este libro lo puedo probar. Y entonces O'Gorman le dijo: ¿y entonces para qué lo escribió? Si todo lo puede probar, ¿para qué lo escribió? Pues eso bastaba con tener todos los datos y ya. Pero la actividad historiográfica implica una interpretación, implica un discurso. Con estos datos vamos a tener un discurso, y ese discurso pues siempre es personal y siempre tiene algo de imaginación. Por eso O'Gorman no estableció una diferencia taxonómica muy seria, por ejemplo, entre la novela histórica y la historiografía. ¿Por qué? Pues porque la historiografía de alguna forma también articula un discurso y necesita la imaginación para que esos datos tengan consistencia, porque si no, los datos solos tampoco hablan. Hay que hilvanar un dato con otro, hay que interpretarlos y hay que articularlos en un discurso. Si esto es así, ¿cuál es la diferencia entre la novela histórica y la historiografía? En nuestras muchas pláticas hebdomadarias, sabatinas, en alguna ocasión dijimos que una de las diferencias quizás significativas es que en la novela histórica los personajes que fueron protagonistas de la historia conservan su protagonismo, mientras que en la novela histórica generalmente los personajes que no fueron protagonistas de la historia se vuelven los personajes principales, mientras que los que fueron los protagonistas de la historia son personajes secundarios. Pero eso no siempre ocurre. La diferencia quizás es que uno tiene ánimos de veracidad y la otra tiene ánimos de verosimilitud. Yo creo que por ahí puede haber una diferencia. Pero yo no creo en la veracidad absoluta. En lo que sí creo es que en la creación literaria puede haber mucha más profundidad cognoscitiva que en los discursos que tienen un ánimo de veracidad. Bueno, es que yo creo que yo puedo conocer mucho mejor la realidad rural mexicana a través de la obra de Rulfo que a través de todos los ensayos historiográficos, sociológicos, estadísticos del campo mexicano. Porque la novela lo que tiene es la posibilidad, y la creación literaria, realmente de dar cuenta de lo que los discursos limitados por su veracidad no atienden porque se enfrentan a un precipicio. Por eso creo tanto en las poéticas articuladas sobre la novela de Alejo Carpentier, cuando dice que hay que ampliar las escalas y categorías de la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad no es nada más lo que vemos y lo que podemos apreciar con ánimo de veracidad. La realidad es mucho más que eso, y ahí está todo el gran antecedente del surrealismo, que lo que hace es ampliar precisamente las escalas y categorías de la realidad. No, la realidad no solamente es la realidad de la conciencia, la realidad también es la realidad onírica, la realidad del inconsciente, la realidad de aquello que no gobernamos, que no dominamos, que no vemos siquiera, y que forma parte constitutiva de nuestro ser. Y un novelista pues pretende justamente dar
esta versión, digamos, totalizadora de la realidad, en donde no nada más se dice lo que los hombres hacen, dicen o piensan, sino también lo que inventan, lo que recuerdan, lo que imaginan, lo que ensueñan, y eso es parte de su realidad, una realidad más amplia. Entonces, pues, no sé si respondo, pero me parece que el asunto de la veracidad puede ser terriblemente limitante para un discurso, y en cambio el que no sea una camisa de fuerza para la creación literaria, lo que permite es hacer precisamente calas más profundas en esa verdad, en esa realidad. Y en ese sentido, pues yo creo que los discursos que menos veracidad pretenden tener acaban por ser los más veraces. ¿Qué cosa estoy diciendo? No sé si... Bueno, entonces... Bueno, yo tenía una pregunta, pero... pero la segunda es que eran dos y la otra, a lo mejor ya la respondí, perdón. Bueno, yo creo que está implícito lo que es verosimilitud y si crees en la cuestión de los pactos. No, bueno, decías de la novela autobiográfica. Sí. No, que no, me parece que esta es una novela autobiográfica. A ver, perdón un momentito. Es que yo creo que sí hay pactos. Hay otras dos novelas precedentes. En esas otras dos novelas, pues yo creo que siempre hay una cosa autobiográfica. Toda novela tiene algo de autobiográfico, porque, Sí, claro. en mi opinión, lo voy a decir, a lo mejor es demasiado esquemático, pero yo creo que en general la poesía acude al expediente de la imaginación y la novela acude al expediente de la experiencia. Por eso, en general, también hay excepciones muy notables, los mejores poetas son los más jóvenes, sus primeros libros son los mejores. Se pudo haber muerto García Lorca a los 35 años dejando una obra extraordinaria porque era un poeta. Pero si nosotros comparamos los primeros libros de Alberti, como para poner a alguien cercano a García Lorca, como Marinero en Tierra, pues me parece que es un libro mucho más poético que todo lo que escribió después. Se podría haber muerto a la misma edad de García Lorca y sería un gran poeta precisamente por Marinero en Tierra y no por el alba de la Lelí. ¿Qué es eso? Marinero en Tierra, ya el nombre mismo podría estar en blanco ese libro, es un título verdaderamente, ese es el quehacer poético, ¿no? Y en cambio, en general, las novelas de mayor edad, de mayor madurez, de los novelistas suelen ser las mejores. No se pudo haber escrito La montaña mágica a los 20 años. No. Ni el Ulises, ni el Quijote. Son novelas que acuden a la experiencia. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que hay ciertos pactos. Las primeras novelas que yo escribí pues son autobiográficas, pues sí, porque uno se proyecta en otros personajes. Y yo lo que digo, caray, este muchacho Moncho se parece mucho a mí, o este profesor Juan Manuel Barrientos del Retiembla en sus centros la tierra se parece mucho a mí. Sí, son proyecciones, pero aquí no, aquí no estoy utilizando un alter ego, estoy hablando de mí mismo, que yo voy y me llamo como me llamo, y en fin, ¿no? Entonces yo creo que sí hay pactos, y aquellas son más novelas en donde hay una proyección autobiográfica del escritor, y en cambio aquí hay una articulación autobiográfica, pero que está incrustada dentro de un género novelístico que le da coherencia y que permite que haya alianzas con otros géneros que aquí están presentes, ¿no? Perdón. Sí. Bueno, serían dos preguntas. Una es, la primera tiene que ver mucho con lo que nos has contado de las bondades de la novela. Entonces, en ese sentido, yo preguntaría, ¿por qué descartaste en el proyecto literario la idea de trabajar en el espacio autobiográfico más claro? Es decir, elaborar en el proyecto literario desde el inicio esta idea más de reconstrucción de aquella época y de los momentos, ¿no? Y te quería preguntar si eso tiene que ver con una inconformidad con los hechos o una imprecisión que tú sentías al tratar de hacer esa recuperación, porque yo pienso que los lectores vemos mucho en la obra ese aspecto de recuperar, más de exorcizar, que ese sería como autor, ¿no? Pero como lectores vemos más esta idea de recuperación. Entonces, en ese sentido, ¿por qué descartar el espacio autobiográfico como
como al inicio del proyecto literario, y en el otro sentido, hemos hablado también aquí mucho de la simbolización, por ejemplo, que contabas de la abuela, y cambiarle el nombre porque para ti simbolizaba más que el nombre de Virginia y ella más Antonia. Entonces, esos procesos, la autobiografía y las memorias son válidos literariamente, porque finalmente están en ese proceso de cuestión individual con el pasado, ¿no? Entonces, esa sería la... No sé a la primera pregunta cómo responder, porque no fui consciente de esto es cierto. No dije voy a ser autobiográfico hasta aquí, sino que yo lo que quería contar era la historia de mi familia y de qué manera esa historia repercutía en mi propia ambivalencia frente a un suceso de carácter político, cultural o histórico, ¿no? Y entonces, yo no quería hacer 7 tomos, ¿no? Si ya con un nombre me parece que es excesivo, que es una novela, no es breve para los textos que yo suelo escribir, es lo más largo que he escrito. Son 400 páginas. Entonces, si yo hubiera adoptado un criterio de autobiografía completa, pues no hubiera cabido en este texto, y yo creo que más bien hay una autobiografía selectiva, que es justamente la parte que le conviene a la temática de esta novela, que es mi relación con Cuba. Mi relación con Cuba simbólicamente tiene que ver, o está representada por estas 2 tías discrepantes que adoptaron posiciones contrarias, no nada más contrarias, sino disyuntivas, que dieron como resultado destinos totalmente diferentes, y cada una de ellas representaba de alguna forma uno de los 2 aspectos en donde mi alma se debatía, ¿sí? Por un lado estaba la revolución, la causa de la revolución, la equidad, la justicia social, todos estos ideales que estaban representados por una de las tías y con los que yo me identificaba, sobre todo en mi juventud, en la que hago referencia de los primeros viajes, ¿no? Pero después está la otra tía, que es la que sufre de una manera más cruda todo lo que la revolución implicó, y que representaba la posición más crítica mía con respecto a esa tía primera. Y yo creo que lo autobiográfico está restringido precisamente al tema de la novela, que es mi relación con Cuba. Y ya, si no venía al caso, ¿para qué yo voy a contar cosas que no tiene caso contar en el ámbito estricto de este universo temático, ¿no? Porque entonces, bueno, pues ni siquiera se hubiera publicado, es decir, todavía le estaría escribiendo, no se trataba de hacer una autobiografía. Sí es una novela autobiográfica porque las cosas que aquí cuento las viví, pero no está todo lo que yo he vivido, porque no cabría en el universo temático de esta novela. Este era un proyecto. Curiosamente, ahora estoy escribiendo, bueno, no escribiendo, ya prácticamente terminando, se publica este mismo año, la versión masculina de Tres lindas cubanas. Es el primer capítulo de esta novela, pero desglosado con respecto a la historia familiar paterna, pero con algo mucho más fuerte, en donde hay una preocupación autobiográfica de carácter potencial, porque un hermano mío acaba de morir después de ser víctima de esta terrible enfermedad que es el Alzheimer, y entonces yo lo estoy poniendo a este hermano como si fuera un diagnóstico mío futuro, y el narrador que se esfuerza en recuperar su memoria histórica, al mismo tiempo que la va recuperando, la va perdiendo, y lo que se queda es en la nada. Es una cosa espeluznante lo que estoy escribiendo, es atroz, ¿no? Pero entonces ahí hay muchos elementos autobiográficos, incluso elementos autobiográficos que no toco madera, ojalá no se realicen, porque estoy potenciando una posibilidad de sufrir una enfermedad que vaya en detrimento del propósito mismo de la recuperación histórica del propio narrador. Lo que ya está muy claro es cómo va a ser la última página, que será una página en blanco.
porque el narrador va perdiendo sus facultades evocativas y discursivas. Y eso es terrible verdaderamente. Es un reto formidable escribir desde el olvido, escribir desde la desmemoria, escribir desde el olvido del lenguaje mismo. Bueno, ahí también utilizo recursos como la segunda persona, que ya había utilizado en Y retiembla en sus centros la tierra, de un personaje que se va embriagando a lo largo de un día, y esa segunda persona es como la conciencia sobria de un personaje que se va emborrachando, porque en primera persona oír a un borracho es insoportable en la vida real y también en la novela, ¿no? Entonces era muy importante que fuera una conciencia sobria la que contara la embriaguez de este personaje. Pues de la misma manera en la novela que estoy por publicar, será un narrador en segunda persona el que retiene una memoria que el propio narrador en primera persona va perdiendo. Entonces habrá elementos autobiográficos, sí, pero pues acotados a la preocupación fundamental de ese texto, que en el caso de esto que se va a llamar el metal y la escoria, tiene que ver sobre todo con la identidad, el asunto de la identidad. Se llamará el metal y la escoria porque hay un verso de Borges, un soneto estupendo, se llama Everness, que empieza con una frase imposible en español, pero que Borges hace posible. Solo una cosa no hay, es el olvido. Dios que salva el metal, salva la escoria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Bueno, sí. La memoria implica rescatar, sí, lo bueno del metal, pero también la mierda que rodea siempre a ese metal. Y la segunda pregunta, ¿por qué utilizar la palabra exorcizar? Y mientras que los lectores vemos más este proceso de recuperar, ¿no? Sí. Porque se recupera una historia, pero lo que se recupera, yo pienso, es el planteamiento de un conflicto. Más bien, bueno, se recupera una historia, eso es cierto, pero se recupera a partir de un conflicto presente que obliga al escritor a recuperar esa historia con la finalidad de exorcizarlo. Y lo que es cierto es que no en la novela misma, porque la novela no resuelve el conflicto, insisto, que motiva su escritura, pero el escritor queda redimido. Yo ya no tengo problemas con Cuba. Tenía unos problemas terribles, de veras. ¿Por qué? Pues porque me sentía esquizofrénico. Cada vez que alguien hablaba bien de Cuba, yo adoptaba una posición muy crítica. Cada vez que alguien la criticaba, yo salía a su defensa y decía, bueno, ¿quién soy? ¿Por qué? ¿Cómo me defino? Pues me tengo que definir en el transcurso de 400 páginas. Eso no lo puedo definir en una plática con todos los matices que esto implica. Y entonces sí, se recupera una historia, pero precisamente para tener la facultad de plantear un conflicto aún en términos históricos y finalmente resolverlo extraliterariamente. Es decir, en la novela no está resuelto el conflicto, pero sí está planteado. Y qué bueno que no se resuelve el conflicto, porque la novela pues no cumple con esta función utilitaria, pero sí cumple con la función de plantear lo que se ignora. La novela siempre es un ejercicio, en mi opinión, muy revelador, y eso es lo que yo hago en las otras novelas. En mi primera novela, que se llama Amor Propio, es la historia de un muchachito que había participado en el movimiento estudiantil del 68 y que estaba orientado por esa consigna que provenía del Mayo de París, que decía: desconfía de los mayores de 30 años. ¿Qué le pasa a este muchachito cuando cumple 30 años? Esa es la historia de esa novela. Ese es un conflicto. Ese es un conflicto que queda resuelto en la novela, no en la novela, que en la novela queda planteado y que en ese momento yo ya no me pertenece, ya lo exorcicé, ya lo eché para afuera. Y el caso todavía no se cumple, pero también es una novela de proyección futurista. ¿Qué le pasa a un profesor como yo cuando se jubila? Bueno, es muy trágico,
pero yo ya no le tengo miedo a la jubilación. Ya está planteado y estoy en muchas mejores condiciones que mi pobre personaje que le fue mucho. Y a ver, espero estar también en mejores condiciones ahora que termine de escribir Metal y la escoria. Ojalá sea un exorcismo del Alzheimer que siento como una especie de espada de Damocles en la cabeza. No sé si respondo. ¿Cómo te llamas tú? Horacio. Horacio. Sí, yo. Doctor, en efecto me había llamado mucho la atención el uso de la segunda persona. Era fácil ver que cuando usted era niño lo empleaba porque es todo lo que usted, de lo que no era consciente o no, quizá ni recordaba, pero me confundí porque usted fue testigo, según aquí hasta por las edades, de cuando se conocieron Juanita y Tere. Sí, eso lo cuento Y eso, primero. es decir, ahí es donde ya No cuento, por ejemplo, en primera persona el accidente, porque yo no estuve presente No, en el claro, accidente. eso se entendía. Lo cuento en segunda persona, pero sí cuento en primera persona cuando llegó Juanito, cuando... Sí. Ay, es precioso eso de que la mirada que intercambiaron. Sí, todo eso yo lo veo y lo estoy escribiendo, claro, desde una óptica infantil. Me había parecido un poco confuso. Tú te habías dado cuenta de esta pasión, la de Juanita y Tere, desde el mismo instante en que se conocieron. Bueno, entonces eso me había parecido un poco confuso y ahora le decía que lo explicara. Y también me pareció que era muy revelador cuando usted habla, al hablar del encuentro con Dulce María Loinás en la página 314. Allí, en Fe de Vida, que es una biografía de su esposa de Pablo Álvarez de Cañas, Dulce María cuenta efectivamente la vida de su marido, pero también es una autobiografía indirecta que le permite decir de sí misma lo que quiere y al mismo tiempo ocultar lo que no desea que se sepa. Y para mí eso fue muy revelador, porque nosotros como lectores y como estudiantes de letras, pues sabemos quién es el autor, el que está firmando, y queríamos que fuera más revelador, vamos a decir. ¡Impudicia! Sí, porque siempre está presente. Las partes que se escamotean, pero Sí, yo creo que aquí hay una cuestión muy interesante, que al no ser, y no tiene por qué ser así tampoco en una autobiografía. O sea, también en la autobiografía, como decías tú, Horacio, ya entiendo, relación, qué bien. hay cosas que se escamotean. Sí, claro. Y en una novela, pues todavía más. Lo que pasa es que, bueno, aquí hay otro problema y que yo creo que Ya Horacio entiendo por dónde es va esto. el nombre del que firma, el nombre del protagonista y el nombre de quien narra, aquí conforman una identidad muy cuestionable. Yo no es que defienda a Leyen. Leyen es el teórico que todo el mundo ataca, pero todo el mundo parte de él, ¿no? Sí, porque aquí Leyen pareciera que si hay esta Trinidad divina, ¿verdad?, que es la misma a final de cuentas, entonces se apela a que eso no puede ser un trabajo donde la ficción tenga un papel importante, ¿no? ¿Sí? Con todas sus correcciones que va a hacer después a esto. Entonces aquí de alguna manera nosotros vemos que Gonzalo es el que narra, Gonzalo es el que firma y Gonzalo es el protagonista. ¿Sí? No, sí, me parece muy bien. Y entonces ahora entiendo mejor la intención de la pregunta. Es decir, de las dos preguntas coincidentes, ¿por qué no me desnudo más ampliamente? Bueno, por pudor puede ser, porque evidentemente que también existe esta autocensura, pero también por una administración de lo que se tiene que decir y de lo que no. Que hay cosas que son mucho más eficaces y no se dicen. Claro. Por ejemplo, hay un momento aquí, si mal no recuerdo, en que muere mi padre y me llama y me dice algo en secreto. Eso yo no lo voy a revelar, porque en el momento en que se revele es mucho menos fuerte que si lo dejo así como un enigma, es mucho más poderoso. Esas palabras son mucho más testamentarias que las que en realidad me dijo, porque no las conoce el lector. Entonces hay veces que es también una administración, y yo creo que en este caso sí, hay escamoteos, a veces es por pudor, a veces es porque no viene al caso en el escenario, en el universo de la novela. Ya a mí me cuesta de todas maneras mucho trabajo escribir en primera persona, prefiero a mis personajes, porque a mis personajes, bueno, pues
Les puedo endilgar cosas que son autobiográficas, pero que finalmente no estoy suscribiendo que yo las viví, que él por interpósita persona las desarrolla. Pero bueno, pues... Entonces aquí estás admitiendo algo, Gonzalo, que en el momento en que aparece tu nombre como narrador y tu nombre como personaje, hay otro tratamiento que no se tendría, que no se da en un texto autobiográfico, Está en un texto de ficción. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, porque uno tiene sus pudores, ¿no? Y yo creo que la autobiografía mexicana es, de todas maneras, más pudorosa que la autobiografía de lengua inglesa, por ejemplo. Claro. Porque aquí partimos de la vida pública, ¿no? Las memorias de los presidentes nunca hablan de sus esposas, ni de... Ya Vasconcelos es muy impresionante que hable de Antonieta Rivas Mercado, por ejemplo, no siendo un hombre tan público. Pero, bueno, todas nuestras autobiografías o nuestras memorias se restringen a la vida pública, hablan muy poco de la vida privada. No estoy hablando de todos, pero sobre todo la cosa de las memorias, ¿no? Entonces, si tú lees las memorias de López Portillo, las memorias de Miguel de la Madrid, pues son memorias oficiales, es decir, es el discurso desde la oficialidad, pero no hablan de su vida familiar, no hablan de su infancia, no hablan de... Y claro, es que eso es muy duro, ¿no? Revelarse así, y claro, pues yo prefiero en amor propio. Es muy difícil hablar de cuando uno se masturbó por primera vez, pero en cambio este muchachito, bueno, pues sí, porque por eso se llama Amor Propio la novela, ¿no? Es el inicio de su vida sexual. Bueno, pues está bien, pero escribir eso en primera persona, bueno, solamente Guillermo Cabrera Infante, ¿no? Ahora en su última, que hay que leer las dos últimas novelas póstumas, no sé si sean novelas o memorias, yo creo que a ti te interesarían mucho, una que se llama Cuerpos Divinos y otra que se llama El paisaje, el mapa dibujado por un espía. Son las dos últimas obras póstumas de Guillermo Cabrera Infante, que son muy impresionantes, son totalmente autobiográficas, ahí sí, al grado tal de que no están en las librerías en el área de ficción, sino de no ficción. Eso también son categorías muy radicales, ¿no? Yo no sé esto dónde estaría, es decir, si esto estuviera en una librería norteamericana, ¿estaría en fiction o en non-fiction? Yo no sé. Pero aquí todavía no somos tan pero cuadrados, ¿no? Pero estoy hablando de las librerías de Estados Unidos o las librerías de España, por ejemplo. No, hombre, pero si eso no es ficción. Bueno, en el sótano, y tú ves toda la obra de Cabrera Infante, y de veras, ¿dónde está la distinción entre La Habana para un infante difunto y Cuerpos Divinos? Pues, no sé, me parece que son taxonomías. Aquí adoptamos, bueno, a lo mejor por imposición mía, un criterio que las memorias de los presidentes no eran literatura. Me parece muy bien. Y entonces, digo... Pero si hubiera ganado Vasconcelos la campaña presidencial del 29... no hubiera parecido lo mismo, ¿no? A Vasconcelos aún así le concedería una estatura de escritor. Sí, yo también. De acuerdo, no me gusta mucho. No. Pero yo nada más quiero comentar Sí, lo de perdón, Dulce María Loinás, que me parece muy importante, porque de veras ahí es una mujer genial, porque lo que hizo fue escribir la biografía de su marido, que era un frívolo cronista de sociales, Pablo Álvarez de Cañas, y entonces, claro, ella lo acompaña y dice entonces de ella misma lo que quiere decir, pero no se compromete a decir todo, porque no es una autobiografía de ella, es una biografía de él. Es un recurso estupendo, ¿no? Que puede mantener el pudor. Yo ahora en esta novela que estoy escribiendo digo, híjole, estoy contando de más. Hay un asunto de pudor que hay que vencer. Yo creo que hay que vencer algunas cosas. A mí me cuesta, por ejemplo, mucho trabajo la vulgaridad en la novela. La novela es un género embarrado de la realidad, ¿no? Pues, yo siempre he dicho que si la poesía debe ser poética, la prosa debe ser prosaica. Y la verdad, pero es un ejercicio que hay que hacer, ¿no? Y
y lastima un poco mi pudor, ¿no? La relación de escenas vulgares o fuertes, o la inclusión de muchas malas palabras, no es por... Lastiman un poco mi pudor, pero las exige el texto y hay que ponerlas, ¿no? Pero lo mismo pasa con la revelación de muchas cosas que uno prefiere guardar en la intimidad, ¿no? Por más escritor que sea, o transformarla, o limitar. Claro. También una novela está hecha de sus silencios, de lo que no se dice. Dale, Sí. ¿Tú consideras que existen diferencias claras entre la autobiografía y la novela autobiográfica? ¿O crees que son como, o sea, que están siempre como mezcladas? Y si existen diferencias, ¿cuáles son? Creo que lo dije al principio, ¿no? Me parece que una autobiografía tiene más apego a un discurso de veracidad que una novela, pero que curiosamente una novela acaba por ser más veraz, en mi opinión, que un discurso que tiene la limitación de la veracidad, que es una limitación. Pues sí, en una autobiografía uno parte de la idea, aunque pueda haber elementos ficcionales de articulación, que lo que prevalece en una autobiografía es el anhelo de veracidad, ¿no? Hay un pacto de confianza, uno le cree al narrador. Generalmente uno le cree al narrador, casi siempre, ¿no? Por eso es tan famosa aquella novela de Agatha Christie, se me olvida ahora cómo se llama, en donde el narrador es el asesino. Y uno no lo puede creer, desconfías de todos, menos del que te está contando la historia. ¿Por qué? Porque hay un pacto de confianza, ¿no? Siempre hay un pacto de confianza con el narrador, es tu guía, es el que te está enseñando la realidad, es el que te lleva de la mano para ver tal o cual mundo, es tu Virgilio. Y entonces, híjole, que de repente sea el narrador el asesino es muy brutal, ¿no? Es del único que no sospechas. Entonces sí, hay un pacto de confianza en una autobiografía de que ese narrador es veraz, y si no le puedes decir es un mentiroso, no es que sea un ficcional, es un mentiroso, ¿no? Claro, eso lo extrapolamos y Vargas Llosa tiene este libro sobre la verdad de las mentiras, que es un poco lo que yo estoy diciendo, que ese mundo, no de las mentiras, pero ese mundo de la ficción, de la imaginación, puede hacer calas más profundas en la realidad. Entonces yo creo que sí hay una diferencia. Un discurso autobiográfico tiene este presupuesto, vamos a llamarle un presupuesto de veracidad, que la novela, por más autobiográfica que tenga, no lo presupone. Me parece que eso pues, hace que sean dos cosas distintas, ¿no? Sí, pero están muy imbricadas. ¿Recuerdas mi examen de doctorado, ¿no? Que Edith me dijo, no nos vamos a poner de acuerdo, pero que yo le contesté, bueno, es que yo no puedo leer de la misma manera las genealogías de Margot Glantz como leo Pedro Páramo. Claro. O sea, aunque yo no estoy diciendo es totalmente ficcional las genealogías, el hecho de que el personaje se llame Margot, de que el narrador sea... ¿Sí? Sí, lo que sucede es que, bueno, ahí habría que ver condiciones intrínsecas. Yo pienso que no siempre se dan cuando se ve un texto autobiográfico. Porque estás presuponiendo que conoces el nombre, la biografía del autor, y que esa biografía o esos datos al empatarse con el texto determinan que el texto sea una autobiografía. Pero si tú desconocieras las características del escritor, pues a lo mejor esa novela sí podría ser una novela y no una autobiografía. Es decir, me parece que habría que definir en términos más intrínsecos cuáles son las características de una obra autobiográfica, porque si solamente se da por la relación que existe entre las características del escritor y lo que aparece en el libro, pues no es una condición intrínseca, es más bien extrínseca. No sé si me explico. Sí, pero yo diría que, bueno, de acuerdo con la teoría autobiográfica, ¿no? Para que se escriba una autobiografía, esa persona ya tiene una vida como autor.
cuando alguien tiene una vida como autor, evidentemente tú encuentras registros relacionados con su persona. Es decir, yo cuando leí Pedro Páramo, no sé lo que ahora, lo poco que sé, pero nunca me imaginé, aunque veía, no sé, ciertas cosas que me preguntaba, a ver, Pedro Páramo, ese discurso lírico, que tiene que ver con el hombre llamado Juan Rulfo, ¿no? No, sí, bueno, ahí me quedo. ¿Valentina? Para mí de entrada era como un poco una deuda de afecto leer tu libro, porque también tengo como una relación muy particular con Cuba, ¿no? Entonces, partir de la vida de uno para leer ese texto y saber que te vas a encontrar con el escritor para discutirlo, no quiere decir que interfiera en tu lectura, pero sí te hace poner más atención a algunas cosas que crees que puedes preguntar después. Entonces, o sea, de entrada estaba pensando sobre el hecho de hacer una autobiografía o hacer una novela autobiográfica. Creo que uno de los muchos matices es que en general, o sea, una autobiografía en principio es una sola, o sea, es el recorrido de una sola vida, y una novela autobiográfica, y puede haber muchas novelas autobiográficas dentro de una misma vida porque son diferentes pasajes situacionales. Claro, entonces, qué bien esto. me pareció interesante en lo que estás diciendo ahorita de qué te exige el texto, esto, por ejemplo, de que la prosa sea prosaica. No necesariamente es que uno como autor quiera explorar esa parte conscientemente, pero el texto, la generación del mismo te lo va demandando. Entonces, te quería hacer dos preguntas con eso. ¿En qué medida crees que, por ejemplo, los intertextos que usabas, o las referencias con autores cubanos así de mucho peso en la consolidación de procesos grandes, sociales y culturales, como Lezama Lima y como Alejo Carpentier, y la presencia de también escritores que son colosales en su dimensión, así como Zenel Paz y Leonardo Padura, y Padura con esta cosa de la novela de mi vida, que no es propiamente su vida, pero pues es una reflexión que va por ahí también. ¿En qué manera fueron conduciendo esas referencias un poco tu misma reflexión sobre lo que estabas contando? O sea, porque al tiempo que es una reflexión, tengo la impresión de sucesos muy concretos de una saga familiar, son también reflexiones sobre un universo temático que va creciendo prácticamente solo. Es como una especie de organismo vivo que solito fue creciendo hacia otros lados. Y luego regresó a un centro para volverse a cerrar bien y darle continuidad a una historia, pero como que a uno le siguen rodando cosas después. Entonces, una pregunta es eso, como en qué medida estos autores fueron conduciendo un poco el camino, o a lo mejor no lo hicieron, pero cómo viviste todo el proceso. Y pues también a lo mejor lo estoy afirmando con muchas desfachates, pero si tú crees que fue, o sea, que ese universo que planteaste en un principio, de esta es la historia de mi familia, eventualmente desembocó en algo relativamente mayor, porque una saga familiar ya es una cosa mayor. Sí. No sé bien a bien cómo responder. Podría decir que fue cayendo en esta caja casi todo lo que yo sabía o amaba de Cuba, y que fue encontrando su acomodo, a veces con un pretexto, a veces sin pretexto. Pero recuerdo, por ejemplo, que mis disquisiciones sobre Carpentier tienen que ver con una bailarina llamada Valeria. Bueno, pues es que así surgió, ¿no? Y qué bueno que así surgió, porque si yo meto especie de ensayo crítico sobre Carpentier a la mitad de la novela, pues sí, estaría traicionando el género, porque sería realmente un ensayo, y aquí es algo que se entrevera entre la ficcionalidad literaria y el ensayo, y me parece que eso está muy bien. En muchísimas obras hay ensayos, pues iba a decir de contrabando, pero es que en la novela nada es de contrabando, ¿no? Pero si yo meto nada más un ensayo así, sin ningún tipo de antecedente ficcional, pues la propia novela lo iba a expulsar. Entonces, bueno, pues fueron entrando, y hago reflexiones sobre el Lezama Lima, pero las hago en función de que no me dejaron conocerlo. Bueno, eso es muy importante. En términos narrativos es más importante que no me lo hayan dejado conocer. Pero si yo nada más digo que no lo dejaron conocer, pues no doy la importancia que para mí tuvo esa prohibición,
porque esa prohibición está dada en la medida de mi gran admiración por Lezama, y la admiración por Lezama tenía yo que manifestarla de alguna forma casi ensayística, diciendo que no quién es Lezama, sino cómo leí a Lezama, cómo llegué a Lezama, lo que significó Lezama para mí. Entonces, bueno, hay una parte ensayística, pero que adquiere pues una dimensión narrativa. No hubiera hablado de Lezama a lo mejor si no me lo hubieran prohibido conocer, porque además pues, me lo prohibieron conocer de manera irremediable porque se murió al año siguiente. Entonces fue una cosa terrible, fue fatal, ¿no? Y con respecto a lo otro, lo segundo es si esto fue creciendo. Sí, fue creciendo, y de una saga familiar, bueno, pues fue teniendo estas arborescencias, de alguna manera es lo que tú dices, de cosas no previstas, porque de eso sí estoy seguro. Esa definición que da Maurice Blanchot de novela me parece impresionante. Escribir una novela es como lanzarse al mar sin cera en los oídos y estar dispuesto a oír el canto de las sirenas. Eso me parece que es exacto, porque uno sabe cuál es su embarcación, cuál es su punto de partida, más o menos tiene una ruta. Tampoco es verdad, bueno, no cuando yo empecé a escribir, que escribía apuntes y los iba poniendo en un cartapacio, ¿no? Pero después ya cuando hay la necesidad o el deliberado propósito de darle forma a esto, bueno, pues sí, uno lo que tiene solamente es un poco su itinerario muy, muy general, sabe cuál es su barco, sabe cuáles son sus recursos, pero después hay unos oleajes y vete tú a saber con qué Circe nos encontramos a la mitad del camino, ¿no? Y qué seducciones vamos a tener, y cómo vamos a decir que no tenemos cera en los oídos y estamos dispuestos a oír el canto de las sirenas, y ahí se va armando una novela. Yo creo que hay cosas más o menos previsibles, pero hay derroteros absolutamente imprevistos, y uno va siguiendo porque la novela te fuerza a tal o cual cosa, y muchas veces no tienes la conciencia de eso, ¿no? Yo en esta novela estoy ahora terminando, que la tengo obviamente más fresca que esta que ya porque no la he vuelto a leer, pues sí me doy cuenta de que hay todo un capítulo sobre un tema que a mí me parecería que no es pertinente, y sin embargo en el contexto de la novela va adquiriendo una pertinencia importantísima, que un capítulo que podría haber sido secundario o aleatorio acaba por ser un capítulo de veras medular. Bueno, pues eso es lo que no se puede prever. Se puede hacer un esquema de una tesis, ¿no? Un proyecto de tesis, y tú puedes, antes de redactar, saber cuántos capítulos va a tener y qué temas vas a desarrollar, pero una novela no se escribe a priori, ¿no? Porque entonces las novelas que se escriben a priori, que suelen ser las novelas de tesis, vienen a explicar o a ejemplificar un concepto previo. Pero una novela, yo creo que no es eso. Una novela no debe tener nada que demostrar, todo lo tiene que mostrar. Una novela muestra, no demuestra, ¿no? Y por eso, para que pueda mostrar, pues no tienes que tener ningún precepto previo, porque entonces lo que estarías haciendo es demostrar algo. Por eso digo que una novela, en mi caso, nace de un conflicto que no tengo resuelto, y a ver, vamos a resolverlo para mí, pues escribiendo esto, a ver cómo fue, a ver qué pienso sobre cada una de estas cosas. Hazte un análisis, pues no puedes seguir en esta esquizofrenia, en esta dubitación permanente. Carlos. Sí. Bueno, yo más que una pregunta es más bien un comentario. A mí me dio muchísimo gusto volver a esta novela porque, bueno, yo la leí por primera vez en el año 2007, justamente la primera vez que tomé clase con el maestro. Tenía muy poco de publicada, se había publicado creo que un año antes. En 2006, sí. Entonces, siempre regresar a un texto que se leyó hace algún tiempo, pues es
una experiencia muy grata o no tan grata, ¿no? Yo no la he tenido. Sí, o a veces no tan grata. Con este texto me pasó que fue muy grata la experiencia, y bueno, yo lo que encontraba a cada paso, ¿no? A cada capítulo de mi relectura es precisamente eso de lo que tanto habla Borges, porque para mí sí es yo el pacto que establecí yo con este texto es de una novela. Yo aquí sí, digo, a pesar de no se niega las cuestiones autobiográficas que son evidentes, pero yo aquí sí, para el pacto que yo establecí con esa novela, bueno, con este texto es de novela, ¿no? Para mí. Y una de las cosas que me llama es este proceso de la reconstrucción de la memoria del que tanto habla Borges, de este proceso de la memoria que dice es imprecisa, ¿no? Y cómo se va construyendo a partir del recuerdo, ¿no? A partir del recuerdo, del olvido, etcétera, se va construyendo este discurso que nos lleva, al que lleva al lector, creo, de la mano, y me parece que se dibuja y se desdibuja a la vez todo ese entramado, ¿no? Que a partir de la estructura de la saga familiar despliega todo un océano de posibilidades, ¿no? Y me parece, bueno, fue muy grato, ¿no? Había muchas cosas que no recordaba, que no había leído quizá tan adecuadamente, y ahora, pues efectivamente, no siendo ya otros, pasan algunos años, ¿no? Yo en ese momento todavía estaba en la licenciatura, y después de tantas clases que pude compartir con el maestro, entonces siempre leer es un proceso, y es un proceso muy agradable, fue lo que me pareció, y esta reconstrucción, ¿no? Que me parece un ejercicio tremendo, ¿no? Porque es una reconstrucción, sí son muchas páginas, porque también he leído los otros textos del maestro, he leído algunos ensayos, y sí, la característica una de ellas es la brevedad, ¿no? Y aquí sí hay todo un ejercicio, más un esfuerzo, creo yo, de reconstrucción, y más que de reconstrucción, bueno, evidentemente de selección, porque de eso también hablábamos, ¿no? Esa selección, ¿no? Hay una selección que la memoria hace, porque la memoria también es selectiva, ¿no? Entonces, bueno, eso está muy bien, gracias. Pero eso de la selección es cierto. Hay muchas cosas que quedan fuera, y muchas de ellas después de haber sido escritas, no nada más antes de escribirlas, sino ya escritas hay que podar, y eso sí, se necesita ahí también un cierto rigor y tener una cierta distancia crítica en la medida que es posible con un texto. Mi querido maestro Rubén Bonifaz Nuño en alguna ocasión me corregía algunos textos y me decía, siempre nos hablamos de usted, Gonzalo, usted está muy enamorado de esta frase, ¿verdad? Y digo, sí, doctor, quítela. Y la verdad sentía que te boicotean. Bueno, que me Te quitaban quitaban mi el vida. oído. Y después me di cuenta de que ganaba. Y ahora no tengo muchos problemas en quitar páginas enteras, ¿no? Claro. Hay que ver la economía de un texto. Y cuándo se dicen las cosas, porque pues en la literatura el orden de los factores sí altera el producto. Y cómo hay que administrar con mucha frecuencia, no quiere decir todo desde el principio. Y luego cómo se ubican las cosas. Por ejemplo, bueno, Sí, ustedes se habrán sí. percatado de que... No. De que hay Pues quería comentar. se van entreverando textos de crónica de viajes con los textos de saga familiar, ¿no? Pero los dos son platos fuertes, mal que bien. Y entonces me ocurrió estas estampitas, Sí. que son lo que en la gastronomía francesa se llama gourmandise, ¿no? Que es esta especie de nieve de limón que te dan entre unos mariscos y un estofado de carne, ¿no? Entonces sí, son
estampitas, pero esas estampitas todas estaban antes en los textos de crónicas de viajes y pasaban desapercibidas y de repente cobraron una dimensión de texto redondo y breve, ¿no? Bueno, pues eso es un ejercicio que fue muy también la posterior. tipografía, ¿no? Está en cursiva y bueno, a mí esto me llamó mucho la atención porque creo que ya dentro de la estructura de la novela le da una dimensión como de reflexión a una serie de cuestiones que has venido creando como narrador, ¿no? Y también de, por decirlo de alguna manera, de develamiento de lo que ocurrió al contar ciertas partes, ¿no? Que ya eso te ubica en el presente de la narración, es como si hubiera un esfuerzo por llegar a una conclusión íntima, personal. Qué bonito lo que dices, y sí, es eso. Ese es el exorcismo. Adelante. Bueno, yo de lo que dice de Odiseas, no sé cómo. Háblale de tú. De que la novela pues justamente es el planteamiento de un conflicto, que en este caso pues sí sería toda esta cuestión, ¿no? De lo que se piensa sobre Cuba. Creo que también hay otro conflicto que se problematiza, pero más de manera indirecta, ¿no? No sé qué pienses, si es el conflicto de qué tanto o no se puede capturar la memoria. Y digo de manera indirecta porque, claro, o sea, por ejemplo, en las autobiografías casi siempre se narra la infancia. Es así como clásico, como nací y cuando nací me pusieron Panchito por tal razón, etcétera, ¿no? Y digamos, ahí, aunque el pacto que se tiene con la autobiografía es te voy a creer lo que me estás diciendo, habría una especie de contradicción en tanto que uno mismo no puede hacer ese recuerdo propio porque es prestado, ¿no? O sea, pues hasta que tenemos nuestros primeros recuerdos, bueno, los míos son como hasta los 4 o 5 años, pues antes todo lo que cuento pues siempre es lo que me contaron. Invención, ¿no? O sea, una reconstrucción a partir de lo que me contó Panchito, o mi abuelita, o mi mamá, y luego todos te cuentan las cosas distintas, etcétera, ¿no? Entonces me parece que esta novela, o sea, lo que hace es poner de relieve ese conflicto que muchas veces se obvia, ¿no? Así como, sí, claro, es mi memoria de cuando nací, ¿no? Pues, ¿cómo? Y se pone en relieve en las voces narrativas, ¿no? O sea, por eso digo que es un poco más como velado, ¿no? O sea, esta cosa de contar a partir de un tú, lo que no me acuerdo propiamente yo, ¿no? Entonces creo que lo problematiza y lo señala muy bien y eso, pues me gustó mucho, no sé si lo vi bien, ¿no? Y otra cosa, sí, yo también creo que es una novela, pero sí mete mucho en el ruido de esta cuestión de saber que el personaje es Gonzalo Celorio y que Gonzalo Celorio existe y si fue a Cuba y si... ¿no? Es como lo que te lleva a la finta muchas veces de decir, bueno, ¿qué onda, no? O sea, entra el eterno problema, ¿no? De qué género es, ¿no? Y... Qué bien, por eso hay seminarios como este. Sí, creo que en ese sentido, o sea, pues así, o sea, yo también creo lo mismo que tú, ¿no? De que la novela es un género como muy, muy abarcador, ¿no? O sea, pienso que al inicio, o sea, de los textos que estuvimos leyendo teóricos, lo que decían es que la autobiografía en un inicio, pues como es un género mucho más joven que la novela, se nutría de muchas de las formas de narrar de la novela. Pero conforme la autobiografía también se va constituyendo como género, la novela también toma cosas de la autobiografía para narrar, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, o sea, creo que la máxima muestra ficcional de eso es cuando sale novela Las Memorias Póstumas de Blas Cubas. O sea, es jugar ya totalmente con ese género como una convención, ¿no? Y lo narra un personaje que está muerto, ¿no? Aparte. Entonces, pues sí, creo que a lo mejor una pista que nos podría ayudar para ver como, si ya queremos meternos en nuestro rollo clasificatorio, pues es pensar en que cuenta mucho la manera en que se disponen los datos, que tú mencionabas como mucho, ¿no? O sea, sí, con estos datos, pero dije, voy a armar un discurso, no cualquier discurso, sino un discurso novelístico, ¿no? Recuerdo un texto que se llamaba Actos de Habla, en donde una chica tomaba 2 fragmentos de Nabokov, donde se relataba la misma historia, así un robo de una bicicleta o se le perdió la bicicleta, no sé, era la misma anécdota.
pero una estaba en una entrevista y otra en una novela, y el sentido cambiaba totalmente, ¿no? Entonces creo que eso es algo que podría ayudarnos, ¿no? O sea, que la manera en que se disponen los datos pues influye mucho en la estructura, ¿no? Y creo que en tu novela todo el tiempo hay un afán más que por crear esa veracidad de yo, el narrador, soy el autor, es pues una cuestión de pues atrapar al lector, ¿no? O sea, no va a ser eficaz que ponga que mi abuela se llamaba Virginia, entonces voy a poner Antonia, ¿no? Como que hay una conciencia autorial de ficción como muy fuerte, ¿no? Y eso también se ve. No, pues muy bien, estoy de acuerdo. Dulce. Sobre todo me llamó la atención, trayéndolo un poco a las preguntas que nos hemos hecho con respecto al género autobiográfico. Recuerdo uno de los textos teóricos que revisamos en los que, no recuerdo de quién, pero él planteaba que más que la cuestión de la veracidad, una autobiografía plantea, veracidad en términos de que es real, realmente sucedió. Esta persona planteaba, teórico planteaba que más bien lo veraz se verifica en la percepción que tiene el autor de esa experiencia que vive, ¿no? Entonces él comentaba que realmente una autobiografía, para él una autobiografía se centraba en eso, ¿no? En que finalmente se trata de la relación o de referir una experiencia que del autor en este caso, ¿no? Y esto lo traigo a colación porque como usted menciona, lo autobiográfico aquí quizás parte de este conflicto que usted tenía con su relación con Cuba, ¿no? Entonces, eso me lleva a preguntarme, pues, los distintos niveles de lo autobiográfico en una obra de ficción o incluso en la autobiografía, ¿no? Y bueno, ya con estas preguntas que surgen, que nos han surgido cuando nos preguntamos esto es autobiografía, esto no es autobiografía o es novela autobiográfica, esta cuestión que usted hablaba, ¿no? De las proyecciones del autor. Si en una novela siempre va a haber elementos autobiográficos por estas proyecciones, ¿no? Entonces podemos hablar de que también estas proyecciones forman parte del autobiográfico en las novelas, ¿no? De ahí la dificultad de establecer esta frontera, ¿no? Entre lo autobiográfico y lo ficcional, ¿no? Son sobre todo las cuestiones que me llamaron la atención, las dudas que me surgieron a raíz de eso. Sí, es que yo creo que por un lado hay una actitud selectiva de aquellos elementos autobiográficos que convienen a la temática o al universo de la novela, pero también la selección implica una transformación, porque no es lo mismo la realidad que cómo la recuerda uno, y no es lo mismo cómo la recuerda uno que cómo la escribe. Y yo creo que en este proceso hay un proceso de ficcionalización, porque uno, en primer lugar, sí selecciona aquellos recuerdos que vienen a cuento, pero otros los está recreando, los está adaptando, incluso los está falseando con un ánimo de veracidad interior distinto, que tiene que ver con la organicidad de una novela. Y sí, bueno, pues hay muchos elementos que no se corresponden a la realidad, pero que ni siquiera ni recuerdo, pero que los he transformado para que tengan un embonamiento armónico y discursivo convincente y eficaz, porque hay frases que son muy contundentes. Generalmente uno nunca dice una frase contundente, eso es lo que a mí más me gusta describir, porque ustedes recordarán seguramente que una vez, o en alguna ocasión, cada uno de ustedes ha dicho, ¿cómo no le dije esto? En oportunidad, ¿cómo no fui pensando después? El escritor sí lo puede hacer. Entonces eso es verdaderamente maravilloso, esa frase que sale contundente, es la frase que uno ha estado pensando y que generalmente en la vida piensa a posteriori, y en la novela puede ser actuante. Bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Que ocurren muchísimo. Pero también es verdad que después de articularlo uno recuerda las cosas como las escribió y no como las recordaba originalmente, y mucho menos como fueron, ¿no? Para mí esta abuela ya se llama Antonia, es decir, yo ya no puedo pensar, tengo que hacer un esfuerzo para recuperar
su nombre, bueno, pues sí, así opera, ¿no? Que ya bastante la lectura era como cómo decidía qué partes sí debía contar, qué partes no, pero ya... Pues sí, la verdad es que eso, la novela misma también va dictando, ¿no? Claro. Yo creo que eso es cierto. Uno acaba por volverse como escritor casi cronista de sus personajes cuando los personajes van adquiriendo autonomía. Eso me pasa obviamente más en las novelas en donde hay un personaje que no se llama Gonzalo Celorio, ¿no? Es más, en Y retiembla en sus centros la tierra, el narrador le dice al personaje, ya regrésate a tu casa, ya no tomes otra copa, hombre, y el personaje hace lo que se le pega la gana, ¿no? No le hace caso al narrador mismo. Bueno, pues sí, los personajes van adquiriendo una especie de vida propia y esto que parecería no sé, parecería no nada más un lugar común, sino a lo mejor una hipérbole. No, yo creo que sí es cierto. Y también aquí los recuerdos se van seleccionando pues de acuerdo a las demandas de la propia novela, que empieza la novela a dictarte cómo tiene que seguir por los elementos que tú le has dado. Sí, hola. Bueno, yo tuve muchos conflictos con la novela porque al que nos la dejaron leer aquí, le dije, es una autobiografía. Pero cuando la estaba leyendo, con estas... A ver, me gustaría que volvieras a repetir lo inicial. Bueno, no, o sea, es una autobiografía, una novela autobiográfica. Leyéndola dentro de... Bueno, es una novela autobiográfica, ¿no? Aquí. Entonces, cuando la fui leyendo, lo que comentaba la compañera, estos guiños para atrapar al lector. Es decir, de alguna cosilla de lo que después le pasó a mi hermana y a mi primo y se queda. Entonces, uno se queda, entonces, ¿qué le pasó a su prima ¿no? Entonces, a su primo y a su hermana, ¿no? O estas partes de esto fue lo que me llevó a finalmente a escribir esta novela, ¿no? Entonces, todas estas, por eso me quedaba, ¿es una novela o no, o es una autobiografía? O sí, al saber que el escritor era el mismo, el personaje, los mismos, el narrador, personaje y escritor que hemos estado mucho tomándolo aquí, ¿no? Entonces me causaba mucho conflicto porque había lugares en los que me ponía a llorar y decía, es que es como cuando leí tal o cual novela y que me hizo llorar y todas cosas así. Entonces, al enfrentarme al texto fue así como, y ahora que usted nos dice que sí es una novela y todo, y cómo su proceso de escritora ya como que me queda un poco más claro y ya no estoy en conflicto conmigo misma de qué me perdí. Y también me pareció, lo que me gustó mucho fueron los títulos de los capítulos. Los títulos. Los títulos, que no sé, pues, con esta lectura del siglo XIX que era muy característico las novelas y todo esto, y que hace un pequeño resumen, o bueno, de lo que se va a tratar el capítulo, y que también guía, porque hay unas partes en las que, ¿de qué se trataba? Cierto de esto, regresando al capítulo, y me parecen muy acertados, me encantaron, me identificada y con la historia, ¿no? Yo creo que en la novela hay muchas reflexiones metaliterarias, ¿no? Bueno, el final que leyó Blanquestela es un poco dar la clave de la estructura de la novela al final para que cumpla un efecto retrospectivo. Hay muchas reflexiones metaliterarias, ¿no? Y lo de los nombres de los capítulos, curiosamente mi querido amigo Eduardo Casar, que leyó el borrador, el manuscrito, pues, Y aquí están tus me dijo correrías. Sí, me dijo que los quitara. ¿Sí? No, sí. No. Luego hay una parte que también tiene que ver con la estructura, la primera parte y la segunda parte. Que en la primera parte de la saga familiar yo no recibo más que información, y en la segunda parte ya soy copartícipe de esa historia familiar, ¿no? Muy bien. Luego Roberto. Con esto que... Perdón, Roberto. Adelante. Con esto que comentaba de que la novela parte de distintas voces.
me recuerda un poco a lo que comenta Bakhtin de la polifonía. Y esto en el sentido de que esta polifonía o esta multiplicidad de voces, esta multiplicidad de discursos que comentaba que se puede dar en la novela, que ¿cree usted que esto permite una proyección, una constitución, una formación del yo? O sea, considerando que el yo está, o sea, que esta forma en la que el yo está atravesado por la memoria, por las expectativas, por distintos espectros, que este yo atravesado, este yo disuelto, disoluto, pueda verse proyectado mediante este recurso polifónico, este recurso de distintas voces, de distintos discursos. No sé en el caso de esta novela en particular, pero lo que me dices es tan patente en algunas otras novelas. Pienso quizás en la más obvia, que es La región más transparente de Fuentes, en donde todas estas voces van articulando un yo plural, digamos, para decirlo en términos de Borges, en donde lo que tenemos es la voz polifónica de una ciudad integrada por una multiplicidad de voces de diferentes idiolectos y de diferentes estamentos sociales, y tenemos una articulación de un solo discurso integrado por estas voces fragmentarias, ¿no? Yo no sé, aquí me parece que es un yo expuesto, eso es cierto, es un yo expuesto a otros discursos, al discurso familiar del cual es receptor, es un yo expuesto a la realidad de un viaje, y en ese sentido hay un proceso de cognoscencia, ¿verdad? Es una novela también de aprendizaje, porque desde el primer viaje hasta el último viaje, aunque evidentemente no están narrados todos, y muchos están fusionados y otros eliminados, pero entre el primer viaje y el último viaje se cumple un arco completo, y es una transformación radical del personaje, que llega con esta gran vehemencia y este gran entusiasmo, en donde la presencia, por ejemplo, de Fidel es tan determinante, hasta que, bueno, hay un desencanto terrible, precisamente ante la misma figura de Fidel, que ya se ha convertido en una especie de caricatura. Sí, es un yo muy expuesto a otros discursos, al discurso político, al discurso literario, al discurso familiar, y yo creo que el yo se va integrando y fortaleciendo y definiendo en la medida en que se enfrenta a más discursos de esta naturaleza, ¿no? Es lo que yo pienso que podría suceder. Roberto. Sí, maestro, quiero preguntarle, no solamente como autor, sino como profesor y también como académico. A mí primero quiero hacer un comentario. A mí siempre me causa conflicto leer una novela autobiográfica, porque me siento como esquizoide, porque estoy diciendo, estoy leyendo una novela o estoy leyendo elementos reales de un personaje. Entonces me incomoda, tengo que decir la verdad. Pero por otra parte aparece lo que me parece lo rescatable, que es el estilo. Es decir, cuando una autobiografía tiene un estilo literario, una estructura que a uno lo atrae, que a uno lo hace desplegarse con toda la proyección que quiere dar el autor, entonces uno dice, bueno, todo está justificado. Pero entonces yo me pregunto, por un lado, ¿cómo ver los límites ahora, los límites genéricos? Hace un momento usted hablaba de que un autor se puede convertir simplemente, o no simplemente se convierte en un cronista de sus personajes. Usted, como un gran cronista, ¿por qué, por ejemplo, decide en un texto va a ser novela y no crónica? ¿Por qué decide que un texto va a ser novela autobiográfica y no un pasaje autobiográfico o no un pasaje memorístico? ¿Sí? Entonces, mi pregunta inicial es, ¿cómo se enfrentan ahora los géneros? Los géneros hay que aceptar que ya fluyen y confluyen y chocan y se diseminan a partir de cada lector y de cada escritor, primero. Y segundo, un recurso podría asumirse que el escritor asume
los elementos ficcionales en la autobiografía como recursos, como artificios para desarrollar un estilo? Pues las preguntas me parecen muy interesantes. Quizás la primera esquizofrenia tenga que ver con mi condición de escritor y mi condición de académico o de profesor de literatura, porque pues es muy difícil separar una función de otra función, porque yo creo que pues en mi caso por lo menos no hay incompatibilidad. Nunca he pensado que haya incompatibilidad, aunque para muchas personas esta incompatibilidad sí existe en sus propios casos. Yo lo que siempre he creído y postulado es que no todos los lectores son escritores, pero todos los escritores son o han sido lectores previamente. Y en ese sentido uno sí va teniendo un conocimiento literario que no puede obviar cuando está escribiendo, ¿no? Pero si he de ser sincero, hago yo un esfuerzo por prescindir de una información académica y taxonómica cuando escribo. Porque sí creo en que el estilo puede más que los géneros. Y me parece que la clasificación taxonómica de los géneros es un artificio inventado por Aristóteles, del que no nos hemos podido liberar, y no sé por qué le damos tanta importancia al asunto taxonómico de los géneros. No lo sé, de veras. Yo creo que es la única justificación que tiene un profesor para ganar un sueldo. Decir, bueno, vamos a hablar de la novela, vamos a hablar del cuento, vamos a hablar del ensayo, y las fronteras están acá. Me parece que un escritor no tiene por qué pensar a priori en los géneros, sino tiene que encontrar el estilo para decir lo que quiere decir en un determinado número de páginas y dejar ya a la preceptiva, que en este caso no es preceptiva sino posceptiva, a los académicos, que los académicos sean los que digan esto es una novela o esto es un cuento, esto es un ensayo. Esa es la mentalidad que yo quisiera asumir completamente en mi condición de escritor y no estar subordinado a una taxonomía. La verdad creo que lo cumplo, pero lo cumplo con un esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque sí tengo una formación académica, que no la siento incompatible con mi vocación escritural, pero sé también muy bien que cuando asumo la condición de escritor debo de prescindir lo más posible de esta información para escribir realmente lo que quiero. Y entonces sucede que mis ensayos son casi ficcionales y mis ficciones son ensayísticas, porque de veras es que lo que yo busco fundamentalmente es un código de expresión propia, que después ya que digan si esto es novela o no es novela, yo también puedo decir si lo es o no lo es, o lo considero, pero la verdad a mí no me importa, o no me importa toralmente, no me importa principalmente. Lo que sí me importa principalmente es un estilo, es decir, necesito tener el discurso que corresponda exactamente a lo que quiero decir, y ese es un trabajo que va mucho más allá del género. El género me parece secundario, el estilo me parece prioritario. Me parece que es importante articular un estilo, es decir, sí, si mis ensayos son casi ficciones, bueno, pues a mí me gusta. Tengo un ensayo sobre Alejo Carpentier donde digo que conocí a Alejo Carpentier y que lo traje a la Facultad de Filosofía y que me fui a emborrachar con él al Bar León, y todo eso no es cierto. Lo que sucede es que en todo ese itinerario yo iba leyendo iba leyendo El reino de este mundo. Y entonces, bueno, es la cercanía no con el escritor, sino con la obra del escritor, y eso cuenta, la verdad es como un cuento,
pero también digo cosas teóricas. Yo no sé si sea un cuento o si sea un ensayo, yo creo que son las dos cosas. Pero sucede que mis ensayos pues son muy narrativos. Tengo ensayos que empiezan en mi casa y que hablo de mi casa y hablo de mi estudio y hablo de mi calle y hablo de... Me importa a veces más el sujeto que escribe que el objeto de escritura. Entonces a lo mejor hay realmente una proyección más bien lírica que narrativa. Pues puede ser, pero la verdad es que yo de esos asuntos sí no me ocupo a priori, porque si me ocupara a priori me esterilizaría. Entonces yo escribo como tengo que escribir, y eso sí, la voluntad de estilo existe, sin lugar a dudas, y cada texto va reclamando un tipo de recursos literarios, ¿no? Eso me demandó una serie de conocimientos de carácter histórico, está de ejercicio de memoria, y hay otros textos que son el mero ejercicio libre de la imaginación, y otros que son ensayos más bien de corte académico con notas al pie de página, que no me gustan mucho, ¿no? Decía Eliseo Diego que las notas al pie de página en un libro son como llamadas telefónicas en la noche de bodas, ¿no? Realmente encantado y de repente ¡bum! Tiene que voltear, ¿no? Pero entonces depende también de cuál sea el propósito de cada texto. Lo que sí me importa mucho es el estilo, y ese estilo me hace a mí un escritor muy lento y muy moroso. Tardo 7 años en escribir una novela que se lee, es muy impresionante, que se lee en 7 horas. 1 año de escritura por 1 hora de lectura. Esa es una proporción que desanimaría a cualquiera. Pero esa es mi cuota. Me dicen mis editores en España de Tusquets, hombre, me decía Tony López de Madrid, pero escribes poco. Le digo, oye, tengo 7 libros en Tusquets, ¿te parece que escribo poco? Bueno, un poco, sí. ¿No? ¿Preferirías que fuera un escritor que publicara una novela al año? No, por favor. No. Cada quien tiene su ritmo de escritura, y a mí ese ritmo es el ritmo que me permite escribir pues con el estilo que escribo, así de sencillo. Me siento con mucha frecuencia, ya lo dije hace un momento, un miniaturista pintando un mural. Y creo que lo único bueno que pudiera suceder es que no se sintiera eso, sino que el texto fluyera. Pero pues sí soy un escritor moroso y a veces preciosista de manera. Gracias. Gonzalo, pues Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Traigan su novela, aprovechen. Muchas gracias por su lectura, de veras, la agradezco muchísimo. En el CEPE sacamos una reseña cuando salió la novela. No sé si ya lo tienes. No, claro. ¿Quién la hizo? Y Claudia Cárdenas. ¿Regresa? No la conozco. Entonces ahí está, claro. De aquí enfrente del CEPE. Ah, ya, del CEPE. Sí. Está bien. Valentina tampoco. Bueno, Pues ahí está. sí, me Regala, sí, muchas regala. gracias. ¿Alguien trae libro para que Le falta chocolate, Valentina. Sí, no, aquí bueno, aquí es Gonzalo, si gustas un chocolate. Sí. Quizás para el camino. Que no tiene chocolate. Ah, muy bien. Gracias. Valentina, sí. Gracias. ¿Ya tienes? Gracias. La Roberto. Al contrario, Y uno extra, porque trabaja demasiado. que te vaya muy bien.